Muy buenas chicos, en este caso estamos ante un problema de campos uniformes en el que vamos a hablar un poquito de teoría de los campos uniformes. Y bien, tenemos este problema que nos dicen que tenemos un campo electrostático uniforme de 150 en el eje Y de voltios partido metros, que recordemos que voltios partido metro es lo mismo que Newton partido Coulomb, que son las unidades del campo eléctrico. Y bien, tenemos que obtener la expresión para la diferencia de potencial VA menos VB entre el origen de coordenadas y el punto del plano XY de coordenadas XY con XY en metros. Bien, primero de todo voy a hacer un dibujo sobre lo que está ocurriendo. Tenemos el eje Y, el eje X y tendríamos el origen de coordenadas, que sería esto de aquí, que es el punto A. El A es el 0, 0 metros y el B sería XY metros. Bien, teniendo esto, el campo uniforme, bueno, hay que decir que el punto B sería un punto genérico que podría ser, por ejemplo, este de aquí, X en XY, que es lo que nos dicen, que son las dos coordenadas que nos van a dar, con XY en metros, que estaría en cualquier punto, con una distancia X. Y las líneas del campo, al ser, en este caso, uniforme, irían tal que así. Muchísimas líneas en la dirección positiva del eje X. Así que lo primero que tenemos que saber es que el campo uniforme no depende, en este caso, de la posición en la que esté alguna carga. Si, por ejemplo, tengo una carga aquí, positiva, si yo quiero calcularla en este punto de aquí, pues trazaría una línea y el campo saldría hacia aquí. Sin embargo, hay que saber que el campo uniforme, todas las líneas van en la dirección uniformemente, es decir, una línea recta en la dirección que nos marca, que son 150 en la dirección de X. Entonces, realmente a mí que esté en este punto de aquí o que esté en este punto de aquí, me da igual. Por ejemplo, en el X2. Esto me da exactamente igual, porque solo me importa esta línea de campo que va a golpear a la carga, realmente. Si hubiese una carga, pero en este caso un punto. Así que realmente no me importa esta coordenada de aquí, que sería de altura Y. Bien, dicho esto, solo nos tenemos que preocupar en este caso del punto X, porque es un campo uniforme y solo tiene coordenadas X. Es posible que tuviese dos coordenadas, pero en este caso nos dicen que solo tiene una. Hay campos uniformes que tienen, en otros ejercicios ya lo he puesto, que tienen a lo mejor un campo hacia arriba. En ese caso sí importaría porque tendríamos dos componentes, pero en este caso nos queda un ejercicio más simple. Bien, hay que saber que el potencial en un campo uniforme es menos el campo por la distancia, se llama diferencial de L, esto sería diferencial de V. Eso sería diferencial de V es igual a menos el campo por diferencial de L, que sería la suma infinita, en fin. Voy a dar una fórmula más simplificada en la que la variación de potencial es igual a menos el campo por la distancia. Bien, esta fórmula sale principalmente porque si vemos el potencial, que es K por Q partido R, y vemos el campo, K por Q, pero con la distancia al cuadrado, si yo multiplico aquí por la distancia, esto se me va con una y se me queda partido R. Y borrando aquí, tenemos que al multiplicar por la distancia, el potencial y el campo es el mismo. Y al ser uniforme, muchísimo mejor. Entonces, recordemos que la diferencia de potencial, bueno, la diferencia de potencial o variación de potencial o incremento, por este simbolito de aquí, es el potencial en B menos el potencial en A. Este sería punto final. Uy. Y este sería el punto inicial. Eso es la variación, diferencia de potencial, incremento del potencial
En fin, etcétera, etcétera. Voy a borrar estas formulitas porque ahora mismo no las vamos a usar. Entonces, sustituyendo esto aquí, tenemos que VB menos VA es igual a menos el campo por X. Justamente he elegido X porque son las coordenadas que me interesan, que es esta distancia de aquí, que yo no la sé, es un punto genérico que yo todavía no lo sé. Pero yo lo que quiero, como veis, es VA menos VB. Bien, pues intercambio signos, o bueno, operando, puedo pasar este aquí sumando y este aquí restando, es decir, lo paso todo. Y esto lo paso hacia otro lado, es decir, me quedaría como VA menos VB es igual a EX, el campo por la distancia X. Y me queda este valor genérico. Pues el campo lo tengo, que son 150 y voltios partido metros. Pues entonces VA menos VB es igual a 150 por X, o 150X, medido en voltios, porque recordemos que es potencial. Y este sería el resultado del primer apartado. Y bien, ya lo tendríamos. Simplemente es saber cómo se calcula el campo y un poco no caer en esto de que nos dan la Y, porque la Y no nos importa en un campo electrostático uniforme que solo tiene componente en I, porque como veis, si yo tengo un punto aquí, esta línea que hay aquí, una línea, como es uniforme, es la única que le está haciendo realmente algo a ese punto de ahí. Es la única que le va a importar. Por tanto, el componente Y, como yo no tengo una línea que vaya así, no me va a importar el alto, porque se va a comportar exactamente igual. Bien, dicho esto, vamos con el segundo apartado, en el que nos dice: lanzamos una partícula de carga Q igual a 3 nanocoulombios con una energía cinética de 15 nanojulios en sentido contrario a la línea de campo. Determinar la distancia d que recorre hasta que su velocidad inicial se reduce a la mitad. Lo que está pasando es que nosotros tenemos una carga, en este caso es positiva, y como el campo, si vemos aquí, es positivo, lo que va a hacer es que la carga que por ejemplo está aquí, la va a empujar hacia aquí, pero yo la lanzo con una energía cinética hacia aquí. Y llegado a un punto se va a detener. Pues quiero obtener, si yo por ejemplo sé que la carga se va a detener aquí, quiero obtener la distancia que está a la mitad de ella. Pues vamos a calcularlo. Para ello vamos a usar una fórmula que es bastante habitual en este ejercicio, que siempre que os pidan calcular la distancia, recordad, si queremos calcular la distancia que recorre una carga, cuando nos da la energía cinética vamos a usar esta fórmula. Menos Q, es decir, menos la carga que viaja, por el campo, por la distancia, es igual a la variación de energía cinética. Y ahora vamos a entrar en la variación de energía cinética, porque es justamente lo que nos da. La variación de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, en este caso nos han dicho que lanzan la partícula con una energía cinética de 15 nanojulios en sentido contrario a la línea de campo. Es decir, esta energía cinética es la inicial, en este caso. Y quieren que determinemos la distancia que recorre hasta que la velocidad inicial se reduce a la mitad. Por tanto, si 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es 15 nanojulios, o 15 por 10 elevado a menos 9 julios, entonces sustituimos aquí y la variación de energía cinética será 1/2 de la velocidad, bueno, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 15 por 10 elevado a menos 9 julios. Y ahora tenemos que calcular esto de aquí. Pero nos han dicho que lo queremos cuando, recordemos, su velocidad inicial se reduce a la mitad. Es decir, esta velocidad final va a ser igual a velocidad inicial partido 2, porque quiero que su velocidad inicial se reduzca a la mitad. Por tanto, voy a sustituir en la fórmula. La variación de energía cinética será igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial partido 2.
todo esto al cuadrado. Menos 15 por 10 elevado a menos 9 julios. Y pues elevo al cuadrado todo. Medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado partido 4. Menos 15 por 10 elevado a menos 9 julios. Y todo esto es justamente esto de aquí, como se puede ver. Así que sustituyo y al final lo que me queda es que la variación de energía cinética es justamente esta de aquí, partido 4, menos la inicial, que era justamente la misma. Y realizando los cálculos, esto sería menos 1,125 por 10 elevado a menos 8. Es decir, la variación de energía cinética sería menos 1,125 por 10 elevado a menos 8 julios. Recordemos que se viene en julios. Bien, voy a despejarme esto un poquito porque lo tengo un poco complicado para seguir. Bien, y ya lo tenemos todo para esta fórmula. Tenemos que la carga, bueno, menos la carga son, recordemos, 3 nanocoulombios. Pues menos 3 por 10 elevado a menos 9 por el campo, que eran 150, por la distancia, que es lo que quiero calcular, y la variación de energía cinética. Así que me llevo esto dividiendo, y D es igual a menos con menos se me va, de todas formas, esto con esto se me va. 1,125 por 10 elevado a menos 8 partido 3 por 10 elevado a menos 9 por 150. Y esto vamos a ver cuánto nos da. Y esto nos da 0,025 y recordemos que trabajando en el sistema internacional estos son metros. Pasándolo a un submúltiplo, si queréis, serían 25 centímetros. Y bien, con esto ya tendríamos el resultado final. Espero que lo hayáis entendido. Es simplemente saber un poquito en el apartado A de teoría, y este segundo era simplemente calcular fórmulas. No era un apartado realmente correlativo. Nos pedían cosas distintas y en el A teníamos que saber jugar un poco con esto del componente. Tenemos que saber que las líneas del campo electrostático uniforme son líneas rectas que van hacia ese componente. En este caso era solo I, pero puede ser para cualquier otro lado, puede ser para el componente J, pero recordemos que son líneas, en este caso, horizontales, y solo va a golpear la línea horizontal a ese punto, pues es el único que va a hacer efecto en este puntito de aquí. Y bien, el apartado B simplemente era conocer esta fórmula, que viene derivada realmente del trabajo y que requiere muchas, digamos, empezar a derivar fórmulas y buscar relaciones, que en este caso os digo que todas se resuelven prácticamente de la misma manera. Si no te dan la energía cinética, te pueden dar la masa, y se calcula con otro ejercicio que subí, en el que si te daban la masa podías calcular la velocidad que ésta alcanzaba y ya podrías buscar cuánta distancia ha recorrido. Pero de todas formas, no es un ejercicio muy complicado. Practicad y mucha suerte.